Los filisteos son frecuentemente recordados como los principales antagonistas de Israel en el relato bíblico, especialmente durante el periodo de los jueces y la monarquía unificada. La imagen de los filisteos como enemigos implacables y, en ciertos aspectos, militarmente superiores a Israel, dejó una marca innegable en la narrativa bíblica. Sin embargo, la historia de los filisteos va más allá de las tensiones con Israel e incluye desde su misterioso origen y protagonismo en el contexto histórico de la antigua región de Canaán, hasta cómo el legado de este pueblo perdura, en cierta medida, incluso hasta la actualidad. Esta es una curiosidad que muchos tienen. ¿Quiénes serían los filisteos en la actualidad? ¿Es posible identificar algún remanente de este antiguo pueblo? ¿Qué ocurrió realmente con los mayores rivales de Israel en la Biblia? Justamente de esto hablaremos en este video. Históricamente, la importancia de los filisteos se extiende por toda la región del suroeste del territorio, que posteriormente fue conocido como Palestina, donde dominaron la llamada Pentápolis, una confederación de 5 ciudades-estado, imponiéndose sobre pueblos tribales y estableciendo un sistema de gobierno centralizado y militarmente preparado, con capacidad para liderar ataques coordinados y defenderse de enemigos externos. Pero antes de todo, necesitamos hablar sobre el origen de los filisteos, un tema que envuelve mucho misterio, ya que es una cuestión que ha intrigado a estudiosos y arqueólogos durante siglos. Los filisteos eran conocidos por su carácter guerrero y sus habilidades culturales. Su llegada y asentamiento en la región costera de Canaán representan un hito en la historia del antiguo Oriente Próximo. Frecuentemente, los filisteos son identificados como parte del grupo conocido como los pueblos del mar, una coalición de poblaciones migratorias del final de la Edad del Bronce que se desplazaron desde el Egeo hacia la costa oriental del Mediterráneo, causando disturbios por donde pasaban. El nombre filisteos aparece en hebreo como fistín y también se encuentra en fuentes egipcias y asirias. En hebreo, el término es un adjetivo étnico vinculado a la designación territorial filistia, la cual posteriormente originó el término Palestina. Es posible que esta denominación no tenga raíces indoeuropeas, lo que sugiere un origen externo al contexto semítico de Canaán e Israel. La Biblia y las fuentes arqueológicas indican que los filisteos habrían llegado desde Caftor, un lugar generalmente identificado con la isla de Creta. Esta posible procedencia está corroborada por términos como quiteos, asociados a los filisteos, que probablemente signifique cretenses. Las narraciones bíblicas, especialmente en Jeremías y Amós, junto con los registros arqueológicos, apuntan a que Creta y otras áreas del Egeo podrían haber sido el origen de esta migración hacia Canaán. La cerámica y las influencias culturales de los filisteos, identificadas como micénicas o chipriotas, refuerzan aún más su conexión con el mundo del Egeo, donde las culturas micénica y minoica florecieron durante la Edad del Bronce. En registros egipcios del reinado de Ramsés III, alrededor del año 1188 a.C., los filisteos aparecen mencionados entre los pueblos del mar, un grupo de migrantes que buscaban nuevas tierras y recursos. Esto refuerza su identificación como invasores extranjeros que llegaron a la región de la antigua Canaán. De acuerdo con los registros egipcios, los pueblos del mar participaron en invasiones que provocaron la caída de poderosas civilizaciones, como la de los hititas y varias ciudades-estado de Siria. La incursión más significativa de los pueblos del mar contra Egipto ocurrió precisamente durante el reinado de Ramsés III, quien se enorgullecía de haberlos derrotado e impedido su entrada en el territorio egipcio. Aunque varios grupos de los pueblos del mar fueron expulsados, otros, incluyendo a los filisteos, fueron autorizados a establecerse en Canaán, donde la influencia egipcia aún era fuerte. Sin embargo, a pesar de su origen extranjero, la llegada de los filisteos a Canaán no fue una invasión masiva y destructora, sino más bien un proceso de migración y colonización gradual. Inicialmente se establecieron en la llanura costera, sometiendo a la población local y mezclándose con los cananeos. No hubo una sustitución cultural completa, sino una fusión de tradiciones que incluyó el idioma y muchos aspectos religiosos y materiales de los habitantes de Canaán.
La Biblia menciona a los filisteos en tiempos anteriores, en las narrativas sobre los patriarcas Abraham e Isaac, quienes interactuaron con Abimelech, rey de Gerar. Aunque esta mención podría parecer anacrónica para algunos estudiosos, sugiere que ya existía algún tipo de contacto entre grupos relacionados con los filisteos y las tierras de Canaán, en períodos bastante anteriores al gran movimiento de los pueblos del mar, a finales del segundo milenio antes de Cristo. Algunas teorías defienden que mercaderes y colonos egeos habían establecido puestos comerciales en la región mucho antes de la migración masiva, lo que habría proporcionado una base inicial para la futura ocupación filistea. Los filisteos trajeron a Canaán una cultura rica y diversa, influenciada por sus orígenes en el Egeo, sus experiencias migratorias y las interacciones posteriores con las culturas cananea y egipcia. La cultura filistea estaba marcada por una sofisticada organización política, prácticas religiosas peculiares, una producción material avanzada y una identidad lingüística adaptable, lo que les permitió asimilar rápidamente elementos culturales locales. Todo esto hizo de los filisteos uno de los pueblos más distintos y enigmáticos del antiguo Oriente Próximo. La organización política de los filisteos estaba centrada en 5 ciudades principales, conocidas como la Pentápolis, compuesta por Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Cada una de estas ciudades-estado era gobernada por un señor que actuaba como líder civil y militar. Estos 5 líderes formaban un consejo que decidía sobre asuntos de interés común y cuestiones militares, creando una estructura única y cohesionada que otorgaba a los filisteos una ventaja organizativa sobre sus vecinos, especialmente Israel, cuya organización tribal era menos centralizada. Los señores eran responsables tanto del gobierno de sus respectivas ciudades como de las aldeas circundantes. Tenían autoridad para convocar al pueblo, decidir sobre asuntos militares y ofrecer sacrificios a los dioses en nombre de la comunidad, aunque cada ciudad mantenía cierta autonomía. Los señores de las ciudades-estado unían sus fuerzas en tiempos de guerra o en respuesta a amenazas externas, lo que reforzaba la capacidad de defensa de Filistia y ampliaba su poder regional. El idioma de los filisteos sigue siendo un enigma, ya que hasta la fecha no se han descubierto textos que puedan ser directamente atribuidos a ellos. Algunos estudiosos creen que, al llegar a Canaán, adoptaron rápidamente la lengua semítica local, lo que facilitó la comunicación y la asimilación con la cultura cananea, aunque probablemente mantuvieron expresiones de su lengua original, incluso después de este proceso de adaptación lingüística. Más tarde, en el período posexilio, los descendientes mezclados de los filisteos hablaban un dialecto similar al arameo, según se menciona en Nehemías 13:24. En cuanto a la religión de los filisteos, este es un campo parcialmente comprendido. Sin embargo, fuentes bíblicas y arqueológicas revelan que adoptaron algunas de las divinidades semíticas de Canaán, como Dagón, Astarte y Baal-Zebub. Según el relato bíblico, Dagón parece haber tenido un cierto protagonismo en el panteón filisteo y era adorado en templos ubicados en Gaza y Asdod. También existían templos dedicados a Astarte en Ascalón y Betsán y a Baal-Zebub en Ecrón. La práctica de la adivinación era común entre los filisteos y eran reconocidos como reputados adivinos, lo que indica la importancia que otorgaban a la religión para la toma de decisiones civiles y militares. Los filisteos también utilizaban imágenes portátiles de sus dioses durante las batallas, como se menciona en 2 Samuel 5:21. Se realizaban sacrificios y rituales para celebrar y honrar a estos dioses, y existían sacerdotes y adivinos responsables de tales prácticas, especialmente para alejar plagas o buscar consejos en momentos críticos. Esto se evidencia en la narrativa del retorno del Arca de la Alianza de Israel en 1 Samuel 6. La cultura material de los filisteos es rica y representa una de las pocas evidencias directas de su identidad. La cerámica filistea es uno de los artefactos más distintivos, fácilmente reconocible por sus decoraciones en espiral, figuras de pájaros y patrones geométricos teñidos en tonos de rojo y negro. La iconografía egipcia en Medinet Habu representa a los filisteos con cascos emplumados y vestimentas características del Egeo, como faldellines cortos.
Además, aparecen equipados con lanzas, espadas largas y escudos circulares. Los filisteos también monopolizaron, de cierta manera, la tecnología de fundición del hierro, y durante un tiempo llegaron a prohibir que los israelitas tuvieran herreros. Este control sobre la producción de armas de hierro les otorgaba una ventaja estratégica. Hablando de los israelitas, es innegable que la historia de los filisteos está intrínsecamente ligada al pueblo de Israel, especialmente en las narrativas bíblicas, donde los filisteos aparecen como su mayor antagonista durante los periodos de los jueces y el inicio de la monarquía. Desde los primeros conflictos hasta las grandes batallas que definieron los contornos políticos de la región, la relación entre los filisteos e israelitas marcó sin duda la historia de la antigua Palestina. Como ya se ha mencionado, la primera referencia a los filisteos en la Biblia ocurre en tiempos de Abraham e Isaac, quienes tuvieron encuentros con líderes filisteos en Gerar. Por lo tanto, parece que en ese tiempo ya había grupos egeos establecidos en Canaán, aunque sin el poder político y militar que más tarde alcanzarían. Durante el periodo de los jueces, la relación entre Israel y los filisteos se volvió mucho más hostil. Sangar fue uno de los jueces que libró a los israelitas de la opresión filistea, imponiéndoles una derrota memorable. Sin embargo, más tarde, los filisteos volvieron a representar una amenaza para Israel. Sansón es una figura icónica de este periodo, un héroe israelita que simbolizaba la resistencia contra la opresión filistea. Su fuerza extraordinaria y sus batallas contra los filisteos, incluyendo su relación con Dalila y su acto final en el templo de Dagón en Gaza, marcaron una etapa de enfrentamientos directos entre estos pueblos. Además, a principios del siglo X a.C., los filisteos capturaron el Arca de la Alianza en una batalla desastrosa para Israel y destruyeron el santuario de Silo. Este evento fue un golpe devastador para los israelitas y representó el punto máximo de la dominación filistea en la región. Probablemente debido al crecimiento de la amenaza filistea y de otros pueblos extranjeros, Israel percibió la necesidad de un liderazgo centralizado. Este contexto llevó a la unción de Saúl como el primer rey de Israel, estableciendo la monarquía como forma de gobierno para unificar a las tribus contra sus enemigos. Saúl enfrentó a los filisteos en varias ocasiones, incluyendo la célebre batalla en Micmas, donde Israel obtuvo una victoria importante, pero temporal. En Efes Damim, los filisteos desafiaron a Saúl, y fue en este contexto que David enfrentó a Goliat, el gigante guerrero filisteo, ganando fama y popularidad entre los israelitas. Este enfrentamiento, sin embargo, no fue solo una victoria militar, sino principalmente una demostración de la gloria y el poder de Dios de Israel sobre el panteón filisteo. No obstante, la creciente rivalidad entre Saúl y David llevó al joven guerrero israelita a buscar refugio entre los propios filisteos, convirtiéndose en un vasallo de Aquis, rey de Gad. Este hecho ilustra la complejidad de las relaciones entre ambos pueblos, con David operando como una figura ambivalente, al mismo tiempo aliado y futuro enemigo de los filisteos. Más tarde, tras la muerte de Saúl en la batalla del monte Gilboa, donde él y sus hijos fueron derrotados por los filisteos, David finalmente se convirtió en rey de las tribus unificadas de Israel. A partir de entonces, inició una serie de campañas que resultaron en la derrota final de los filisteos como una fuerza militar significativa en la región. David expandió el territorio israelita y sometió a Filistea, destruyendo la base de poder filistea e imponiendo su propia hegemonía sobre ese territorio. Sin embargo, incluso después de la derrota y sumisión de los filisteos bajo David, Filistea continuó existiendo como una entidad autónoma e intervino en conflictos regionales durante el periodo de la monarquía dividida. Las ciudades filisteas frecuentemente se aliaron con potencias mayores o intentaron aprovechar los momentos de debilidad política de Israel y Judá. Josafat, rey de Judá, recibió tributos de los filisteos, mientras que su hijo Joram sufrió invasiones filisteas que afectaron la estabilidad del reino del sur. Otro punto importante sobre los filisteos en la Biblia es que los profetas hebreos, en varias ocasiones, hablaron sobre su destrucción, reflejando el papel simbólico que este pueblo representaba para Israel. Profetas como Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías y Zacarías
predijeron un destino oscuro para las ciudades filisteas, asociándolas con el juicio de Dios sobre las naciones que oprimieron a Israel. Jeremías, en particular, mencionó la captura de las ciudades filisteas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, como el cumplimiento de tales profecías. Así, podemos entender que, tras siglos de cierto protagonismo y de intensa rivalidad con Israel y otras potencias de la región, los filisteos gradualmente perdieron su fuerza política y militar. Este declive fue intensificado por una serie de factores externos, incluyendo invasiones de grandes imperios, cambios en las alianzas políticas y desastres que alteraron el equilibrio de poder en el antiguo Oriente Próximo. La identidad cultural y estructura política de los filisteos se había consolidado en torno a la Pentápolis como un pueblo distinto, pero el debilitamiento de Filistea comenzó con las conquistas asirias en el siglo VI a.C. Los asirios, bajo líderes como Tiglat-Pileser III, Sargón II y Sennacherib, sometieron a los pueblos de la región, incluyendo a los filisteos, imponiéndoles pesados tributos. Aunque los filisteos resistieron inicialmente, intentando alianzas con Egipto y otros reinos para mantener su independencia, las constantes derrotas y las duras represalias asirias debilitaron sus ciudades y recursos. De hecho, las revueltas filisteas contra Asiria provocaron represalias brutales. Sargón II, por ejemplo, al reprimir una rebelión en Asdod, transformó la ciudad en una provincia directamente gobernada por Asiria. Sennacherib continuó con la política de control directo y subyugación, asegurando que las ciudades filisteas permanecieran bajo constante vigilancia y tributación. Este dominio asirio no solo debilitó la autonomía política de Filistea, sino que también impactó la estructura social y económica de los filisteos, quienes fueron progresivamente absorbidos por la cultura y administración asiria. Tras la caída de Asiria, el imperio babilónico emergió como la nueva potencia dominante en la región. Nabucodonosor, primero rey de Babilonia, lanzó campañas agresivas contra las ciudades filisteas como parte de su estrategia para consolidar el control del territorio. Este proceso incluyó la captura y deportación de los habitantes filisteos, especialmente durante los ataques a Ascalón y Gaza. Las deportaciones ordenadas por Nabucodonosor dispersaron a los filisteos por todo el imperio babilónico, debilitando aún más su identidad como un pueblo cohesionado. Más tarde, con la conquista de Babilonia por los persas, los remanentes de los filisteos pasaron a formar parte del imperio persa, que tenía una política de administración descentralizada y permitía cierto grado de autonomía a los pueblos locales. Sin embargo, las evidencias indican que los filisteos, ya culturalmente debilitados, fueron cada vez más asimilados por otros grupos de la región, como los cananeos y los judíos. Durante este periodo, los antiguos territorios filisteos fueron ocupados por poblaciones mixtas, y las tradiciones culturales y religiosas de los filisteos se perdieron gradualmente. La influencia helenística, introducida con las conquistas de Alejandro Magno, intensificó aún más el proceso de asimilación. Las antiguas ciudades de Filistea, como Gaza y Asdod, se convirtieron en centros multiculturales, habitados por pueblos de diversas procedencias. Las tradiciones y la identidad filistea fueron absorbidas y transformadas en una nueva cultura urbana y cosmopolita, que incorporaba elementos griegos y otras influencias regionales. Una pregunta que siempre surge es, ¿quiénes son los filisteos hoy? Para responder a esto, primero debemos entender que los filisteos desaparecieron como una identidad cultural distinta alrededor del siglo V a.C., al ser absorbidos por otras culturas semitas y por las influencias babilónicas, persas y helenísticas. El profeta Zacarías, uno de los últimos en mencionar a los filisteos en la Biblia, profetizó que un mestizo habitaría en Asdod, haciendo referencia a la mezcla de culturas que caracterizaba a las ciudades filisteas en aquel tiempo. La Biblia y fuentes históricas señalan que, con la destrucción de sus ciudades y la deportación de su población, los filisteos dejaron de existir como una nación o grupo étnico. Este proceso culminó con la absorción final de los filisteos en el contexto del Imperio Romano, donde el término Palestina pasó a designar la región de manera general, sin ninguna conexión étnica específica con los antiguos filisteos.
Sin embargo, a pesar de su extinción como grupo culturalmente cohesionado y políticamente autónomo, los filisteos dejaron un importante legado. La memoria de este pueblo, guerrero y tecnológicamente avanzado, sobrevivió no solo en las narrativas bíblicas, sino también en la cultura, la lingüística y la toponimia de la región que alguna vez habitaron. El propio nombre, Palestina, derivado de Filistea, la tierra de los filisteos, fue usado por griegos y romanos para designar la región. Esta es una prueba de la influencia que este antiguo pueblo dejó. En realidad, aunque el término Filistea ya era utilizado por los griegos, fue después de la represión de las revueltas judías durante el dominio romano, cuando la región fue renombrada como provincia palestina. Probablemente el propósito era desvincular la identidad judía de la región, que anteriormente se llamaba Judea, y asociarla a los filisteos, considerados enemigos históricos de los israelitas. Aunque los filisteos ya no existían como un pueblo étnico, el nombre fue adoptado por los romanos en un contexto de castigo y represión, con la intención de borrar la conexión de los judíos con la tierra. Por lo tanto, la pregunta sobre la existencia de descendientes de los filisteos en la actualidad, aunque interesante, es compleja. Hasta ahora, no hay evidencias genéticas o etnográficas que demuestren una línea directa de los filisteos hasta la actualidad. Como se explicó aquí, con la dominación babilónica, persa, helenística y finalmente romana, los rasgos distintivos de los filisteos se diluyeron completamente, integrándose a la cultura regional y perdiendo su identidad étnica original. Por lo tanto, los habitantes de Palestina en la época romana ya no eran filisteos, sino una población heterogénea con elementos semíticos, griegos y de otros orígenes. Así, aunque el nombre Palestina mantiene viva la memoria de los filisteos, es poco probable que existan descendientes directos de este pueblo en la actualidad. La completa asimilación de los filisteos dentro de las culturas dominantes hizo que su identidad se perdiera con el tiempo. La ausencia de una continuidad étnica o de grupos que se identificaran como filisteos refuerza esta conclusión. Una curiosidad es que estudios recientes de ADN, encontrados en una de las antiguas ciudades filisteas, indican que sus habitantes tenían una composición genética mixta, con una fuerte influencia egea en su fase inicial, seguida de una asimilación de características semíticas locales. Esto apoya la hipótesis de que los filisteos tuvieron, en sus orígenes, ascendencia europea, derivada de poblaciones del sur de Europa que migraron por el Mediterráneo hasta establecerse en la costa suroeste del antiguo territorio cananeo, especialmente al norte de lo que hoy es la Franja de Gaza. Sin embargo, este pueblo fue gradualmente absorbido por las poblaciones cananeas, principalmente a través de matrimonios locales y por los imperios dominantes que controlaron la región en los siglos siguientes, diluyendo por completo su ascendencia extranjera. Por lo tanto, los palestinos modernos que habitan la región de Gaza hoy en día no pueden ser identificados como representantes de los antiguos filisteos, sino como el resultado de una mezcla extremadamente compleja de pueblos a lo largo de los milenios, incluyendo cananeos, israelitas, asirios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, árabes, entre otros. Además, es importante recordar que la identidad palestina moderna, tal como se entiende hoy, está construida principalmente en torno a una experiencia histórica y política común, especialmente tras el periodo del dominio árabe y los conflictos políticos y territoriales contemporáneos. En otras palabras, cualquier intento de identificar a los palestinos modernos con los antiguos filisteos es una simplificación incorrecta y sin fundamento histórico. Por último, también es interesante mencionar que, en la cultura popular y en algunas expresiones lingüísticas, el término filisteo ha adquirido un sentido peyorativo. Hoy en día se usa incluso para describir a una persona insensible a la cultura o las artes, especialmente en el contexto cristiano, donde a veces se usa para referirse a alguien que es enemigo del pueblo de Dios. Esta connotación negativa se basa en los registros bíblicos, que describen a los filisteos como incircuncisos, idólatras y enemigos directos de los israelitas.
Sin embargo, esto no significa que los filisteos no fueran un pueblo sofisticado, con una sociedad avanzada, prácticas religiosas complejas y un desarrollo tecnológico superior al de muchos de sus contemporáneos. Así llegamos al final de este fascinante recorrido por la historia de los filisteos, un pueblo enigmático cuyo legado se entrelaza con algunos de los eventos más impactantes del mundo antiguo. Si esta historia te sorprendió o te ayudó a entender mejor el pasado, déjanos tu comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para seguir explorando juntos más misterios de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.